buenas tardes, bienvenidos. Las 2 de la tarde con 6 minutos, edición de viernes de Entre Líneas. Hoy sí realmente es un día para sentarse en el sillón, sentarse en el diván, que vamos a entrar en nosotros mismos, vamos a hacer una introspección. Y hay el día de hoy acá en Entre Líneas está invitada una persona que nos va a ayudar a entender quizás muchas cosas, a preguntarnos otras tantas, y quizás la respuesta pueda ser útil para todo lo que estamos pasando en este momento. Sí, el día de hoy vamos a hablar de cómo analizamos la realidad, de cómo vivimos la realidad, cómo se analiza la realidad, qué es lo que nos está pasando hoy como sociedad. En instantes nada más ya les cuento. Ahora el saludo para quienes nos acompañan a través de DirecTV, de Flow Digital, de Canal 4 Go y de Claro TV, obviamente también a través del Somos, que tiene un espacio para Entre Líneas, los contenidos, donde pueden visitar todo lo que hace a la fecha y a fechas anteriores también. Y ahora sí, comparto con ustedes el perfil de nuestra invitada de hoy. Nos acompaña Ana Grelet. Ella es licenciada en Psicología. Desde el año 1991 reside en la provincia de Jujuy, estudió en la Escuela Nuestra Señora de la Consolación y se recibió en la Universidad Nacional de Tucumán como licenciada en Psicología. Se ha desempeñado como coordinadora de diferentes sectores en el Instituto de Psicopatología e Instituciones Psiquiátricas de Tucumán. Hizo intervenciones en la salud pública en el jardín de nuestro país y también en el nivel medio educativo en Jujuy. En la actualidad ejerce el psicoanálisis y es docente de la Universidad Católica de Santiago del Estero, de la Biblioteca Analítica de Jujuy, en el espacio de formación constante en psicoanálisis. Hoy nuestra invitada es Ana Grelet. Con ella, acá en el estudio, en el living de Entre Líneas, vamos a hablar un poco de psicoanálisis. Hacemos este psicoanálisis todos juntos, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Las 2 de la tarde con 10 minutos y hoy está aquí en el living Ana Grelet, una licenciada conocida, reconocida acá en Jujuy y con el psicoanálisis. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por venir el día de hoy. Yo estoy contenta de haber venido. Hacía bastante que no participaba en los medios. Sabrán que una de las cosas más interesantes que a mí me ha gustado hacer fuera del ámbito de la docencia y de la formación y de mi práctica clínica ha sido transmitir el psicoanálisis para que lo entienda toda la gente. ¿Qué es el psicoanálisis, Ana? El psicoanálisis es una praxis totalmente diferente a la psicología. Te diría que va a contrapelo en su epistemia, en su argumentación teórica y en su modo de atravesar con el paciente un proceso psicoanalítico totalmente diferente. Se diferencia fundamentalmente en que nosotros lo único que hacemos, que es bastante, no es que sea lo único y poco, es conducir la cura, no conducirlo al paciente. El paciente no sale de nuestro consultorio con ningún consejo, ninguna directiva, con ninguna propuesta de cómo debe llevar su vida. Nosotros tenemos que ser, digamos, muy consecuente con la ética de nuestra práctica, que es la abstinencia absoluta. La abstinencia no quiere decir que no hablemos, sino que hablamos en función de lo que nos otorga el paciente. Solamente podemos hacer algún tipo de maniobra diferente frente a algunas urgencias. Cuando hay un sujeto en una urgencia y de pronto la urgencia no es visibilizada como la medicina, no hay una herida que se ve, pero hay un psiquismo que ha tambaleado, un sujeto que está en riesgo, un sujeto que ya cometió un acto de riesgo y a lo mejor pudo no estar afectado, me refiero en su vida me refiero como ser viviente, ante suicidios, ante situaciones traumáticas difíciles. Nosotros lo acogemos de otra manera, no es esto de colocarse en el lugar del otro para poder operar, sino no perder
la posición absolutamente neutral que necesitamos para poder no extraviarnos en la tentación de decir algo de más. Bien. Y ahora, en este contexto, en este marco del psicoanálisis y la realidad que nos toca vivir en este momento, ¿es una realidad que es una consecuencia de la vida misma o es una consecuencia de la pandemia? Entiéndase que la pandemia forma parte de la vida misma, pero si no hubiera habido pandemia, ¿tendríamos este mismo nivel de vida, este mismo nivel de... Noto una sociedad muy agresiva, Ana. Tenemos la percepción de una sociedad como que en este tiempo de pandemia ha maximizado todas las percepciones. Mira. Y nos ha llevado a una situación que no sé si naturalmente hubiéramos llegado o es la misma consecuencia de la pandemia. Yo creo que la pandemia vino transversalmente a modificar cosas. Digo porque en el psicoanálisis una de las premisas que tenemos es que cada sujeto recibe, ya sea un estímulo externo o interno, porque nosotros también pensamos, fantaseamos, tenemos ciertos temores que a lo mejor no los confesamos, pero que no es necesario un acontecimiento externo para que un sujeto se traumatice. Puede ser que sea un acontecimiento intrapsíquico y sí lo perturbe. La pandemia transversalmente nos ha mostrado, digamos, muchas aristas, desde no solamente los efectos sociales, que así como aplaudíamos mucho al principio a los médicos y a los enfermeros, pasamos a los antivacunas y después el discurso de los temores respecto de las consecuencias y después haber comprobado con el tiempo de que no hubo nada mejor que tener acceso y que digamos, nuestro presidente se haya movilizado bastante políticamente para que tengamos acceso a una solución. Como nos olvidamos muy rápido de esos efectos, y ya estamos hablando de otras cosas, ya nos implica otra cosa. Ahora, volviendo a lo que vos decís respecto de la época y respecto de la agresividad o de la exaltación de los seres, mira, el mundo nunca fue tranquilo. Nunca el mundo nos ofreció una paz. No hay ningún sitio en el mundo donde los sujetos sean muy felices y estén en armonía. Eso es un trabajo de una época, la actual, ¿no? Porque si no, si nos remontamos a la historia del ser humano, vamos a encontrar que el ser humano siempre estuvo en guerra con el otro que no piensa como él. Nosotros siempre hemos estado enfrentados como humanidad frente a lo religioso, lo político, las ideas, los territorios, las conquistas, los avasallamientos, sojuzgamientos de pueblos, de los piratas del mundo que han saqueado al mundo. Y hoy mismo estamos en varias guerras simultáneas y nos vamos a venir a la comarca. Voy a volver a la comarca en relación a cuáles son las inquietudes. El psicoanálisis pone el acento en que las inquietudes son singularísimas, porque un mismo efecto o un mismo caso de situación generalizada, un mismo evento, no es vivida por cada sujeto de la misma manera. ¿Y hubo puntos en común en cómo percibimos los seres humanos el encierro? O sea, no propiamente la pandemia, sino los efectos, las consecuencias. Mira, yo he vivido en mi clínica, en mi práctica clínica, un paradigma que no me lo hubiera imaginado nunca. Atender por vía remota. Nosotros ponemos el cuerpo en el psicoanálisis y siempre estuvimos a favor, porque técnicamente es necesario que ese cuerpo del analista presente sea también inquietante para el sujeto que viene, ¿sí? El cuerpo tiene una presencia y en presencia acontecen otras cosas, pero sí, digamos, ayornándonos a las urgencias subjetivas o a la continuidad de los tratamientos que ya venían, pasar al dispositivo remoto hizo
que tuviésemos muchísimo cuidado en no perder ese horizonte en donde uno, con esa atención, que en psicoanálisis se llama atención flotante, que nosotros no hacemos selección de lo que dice el sujeto, ni le decimos, no, continúe con lo que me estaba diciendo antes, porque usted se dispersó. No, si se dispersó, seguimos esa cartografía dialéctica que nos va dando para que nosotros podamos saber qué hay en esos enunciados que propone a partir del malestar. Vuelvo a lo que es una superficie plana como el teléfono o la computadora y poder no correrse de esa necesaria atención flotante y de esa necesaria neutralidad para el trabajo. En lo personal, no lo he vivido como traumático. Para mí fue una solución. Para mí, te diría que lo que he trabajado en la pandemia ha sido increíble en números. Y mis colegas, los muy conocidos, tengo colegas muy amigos dentro del psicoanálisis, por supuesto, porque estamos juntos hace 30 años que funcionamos como institución y sabemos de qué se trata todo esto, pero incluso colegas donde tienen otras líneas de orientación han sido muy demandados. Incluso en la salud pública hubo mucha demanda y la organización que han tenido... A ver, se te presenta una contingencia. Llegás a tu casa y tu casa no existe más, porque pasó un tsunami y se la llevó. O te quedás lamentándote de lo que has perdido, o de eso que crees que has perdido, recuperas lo que tiene valor y volvés a armar otra cosa. Ese es el secreto de poder reinventar otra cosa. Entonces la pandemia ha puesto a sujetos, por un lado, fóbicos, no querían salir, no querían tener contacto, te pulverizaban cada vez que te veían, aun cuando ya estabas autorizada. No, pero sigue pasando, ¿no? Claro. A ver, si bien es cierto, doble hay que seguir barbijo, teniendo cuidado, pero que desde que empezó hasta ahora son doble barbijos, ¿viste? Bueno. Que te abrazaban antes y ahora... Sí. Ahora el puñito. El puño, sí. O el saludo de... Bueno, los hay, los que... Yo estoy dentro de la serie de los que nos hemos distendido. No fue felizmente algo que me haya preocupado mucho. Yo sabía que iba a haber una solución. Lamento enormemente las vidas que se han perdido de gente que, bueno, que jamás tuvo a lo mejor algunas secuelas de otras enfermedades y sin embargo, siendo sanísimos, lo mismo se lo llevó puesto la pandemia. Eso fue lo más triste. Las pérdidas de muchos familiares que han quedado bastante dolidos. Incluso asistí mucho a los familiares de los que perdieron a un ser querido. Pero ¿qué creo? A ver, nos corramos del idealismo. Y esto de, ¿qué nos ha venido a enseñar la pandemia? La pandemia no nos ha venido a enseñar nada. Ha sido una complicación en el mundo. Si hubo una globalización real, fue la pandemia, porque los tocó a todos. Planetario, inusual, inesperado. Bueno, pero supongamos que quisiéramos globalizar el reencuentro humano y la felicidad, porque estamos en la época en donde la gente cree que es un imperativo ser feliz. ¿Sabes el costo que tiene soportar estar feliz? Porque la gente funciona mucho mejor a veces describiendo sus sufrimientos que sus ganancias y sus buenos logros. Si yo a vos te insulto, es probable que vos puedas tener una reacción. Pero si yo a vos te elogio, es probable que yo te incomode mucho más. Y si lo haces en cámara es peor, ¿no? Iba a decir algo, pero me voy a quedar en silencio. Es lo que sucede, porque si hay una manera de hacer sentir incómoda a una persona es justamente elogiándola. Elogiándola. Bueno,
Entonces, si nosotros decimos Sí, sí. en lo social, porque el discurso social es una cosa, el discurso psicoanalítico es otra, Ujú. el discurso de la psicología es otro. ¿Sí? La psicología direcciona y se compenetra en el trabajo con el paciente de otra manera. Ni mejor ni peor, diferente. Volviendo a esto que vos decías han surgido muchos discursos sociales a partir de la pandemia, se han hecho estudios, qué porcentaje, si las mujeres nos angustiamos más, si los hombres nos angustiamos más, si los niños. Bueno, yo voy a defender mi género y voy a decir que las mujeres, aún con ciertas molestias físicas, porque tenemos un adiestramiento del dolor físico bastante, Es genético. un umbral Genético. bastante interesante, y el ser humano sintomatiza en dos lugares, en dos sitios, no tiene otro, o en el pensamiento, o sea, en las ideas, o en el cuerpo. Y si se trata del dolor físico, de las incomodidades físicas, bueno, defiendo mi género porque realmente pareciera ser que tenemos cierto masoquismo ahí medio jugando en algunas situaciones. Pero los hombres, frente al dolor físico, se aniñan, ¿viste? Que se aniñan y se ponen como demandantes. Lo que pasa es que el hombre se asustan. claro, el hombre no tiene tanta tolerancia ni con el dolor, me parece, ¿no? Desde el punto de vista por ejemplo, de una mamá, el hombre no está tan adaptado al dolor como la mujer. La mujer me parece que tiene, lo que decías recién, un umbral de sufrimiento totalmente Pero diferente. muchas veces colinda con cosas también que tienen que ver con mutaciones que se hacen intrapsíquicamente, porque esto de entender esto te lo quiero aclarar porque vos dijiste de la realidad. Una cosa es la realidad, que incluso mirándola en la misma escena vos vas a ver una cosa y yo voy a ver otra. ¿Sí? Yo veo Totalmente al frente diferente. un televisor, vos ves otra cosa atrás. Es decir, Y para estamos en un figurar. mismo escenario. Y estamos en un mismísimo escenario. La realidad que nos maneja como seres humanos con un inconsciente es la realidad psíquica. Cada uno lee, entiende, comprende o no quiere saber de una manera diferente. El no querer saber es una de las grandes dificultades que tiene el ser humano. No quiere saber ciertas cosas, pero no como saber académico, como saber sobre sí mismo. ¿Es voluntario o es inconsciente? No, totalmente, por supuesto, si tenemos un canalla es voluntario, pero si tenemos En la mayoría de los casos. pero si tenemos un neurótico es probable que sea una defensa, que sea un modo de defensa de no querer saber. Entonces, vos me largabas esto de la realidad y la realidad psíquica y yo te diría, me quedo con el convencimiento que lo que yo he visto en mi recorrido clínico, la realidad psíquica maneja muchísimas situaciones y vuelvo a insistir en algo para que se comprenda claramente. No es que tenga que explotar una bomba, entonces eso es traumático. Puede ser que yo en algún momento tenga una fantasía nefasta o un pensamiento totalmente tanático, mortífero, y yo me traume con eso que se me instala de una manera inconsciente. Pero es en respuesta a algo que hay que investigar por qué. ¿Se entiende? Se entiende clarísimo. Bien. ¿Y los sueños? Bueno. ¿Qué tan determinante son los sueños? Los sueños están en la serie de las formaciones del inconsciente. Porque si vos me decís, a ver, Ana María, móstrame un inconsciente. Entonces yo te puedo decir, mira, materialmente no tengo cómo mostrarte como la copa, Sí, el inconsciente. Pero te puedo decir que vos soñás, no lo que querés soñar, sino lo que soñás. Y muchas veces es críptico un sueño, muchas veces es a repetición, muchas veces tenés sueños de angustia que te despiertan y te generan una gran angustia y una gran incomodidad, o puede de pronto aparecerte un síntoma, tanto físico como psíquico, de pronto tenés una agitación, la angustia, por ejemplo, es puro cuerpo. La angustia es
una presentificación que lo captura al sujeto. Entonces empieza con sudoración, taquicardia, imposibilidad, inhibición. Entonces de pronto se van al médico y el médico le hace el electrocardiograma, el otro le hace los análisis. Y cuando ya se agotan todos los estudios, Sí. dice, se me ocurre que tiene que ir al psicólogo. Claro, está capturado por algo que es en ese momento no descifrable para el sujeto. Te vuelvo a nombrar otra formación del inconsciente. Vos estás por decir el nombre de alguien que estás por recibir acá. Y se te olvidó. Y vos no te querías olvidar ese nombre. Y te olvidaste. Sí, sí. Y vos de pronto decís, yo no quisiera acordarme de esta escena de mi vida. Me gustaría olvidarme de esta escena de mi Y vida. la tenés presente Y la tenés constantemente. presente. Entonces, los olvidos, los sueños a repetición, los sueños de angustia, los síntomas, tanto físicos como psíquicos. Todo eso te da un horizonte de que la voluntad no tiene nada que ver con los fenómenos psíquicos. Eso es el inconsciente. ¿Por qué sueño y me acuerdo inmediatamente de mi sueño cuando Y después te lo despierto, olvidás. pero después me olvido? O hay veces que sueño en etapa, o sea, sueño, me despierto, hago alguna actividad mínima, me vuelvo a dormir y continúo. Bien. Bueno, una de las cosas que se hace en el contexto de una sesión analítica con un paciente que ya ha pasado las entrevistas preliminares, ya tenés una idea de la estructura clínica que lo habita, ya tenés una idea de cómo está colocado frente al mundo, frente a su propio mundo, cómo se ve y todo eso. No es que al azar yo le digo, bueno, nos juntemos en un grupo y cada uno cuenta un sueño y yo se lo interpreto, porque eso es una cosa poco seria. Pero supongamos que estamos en un contexto de una sesión analítica y un paciente me dice, sé que he soñado pero me lo olvido. Y el sueño tiene muchos desplazamientos. Digamos, el sueño no hay que leerlo a la letra. Hay como un contexto popular que dice, ay, si soñás con tal cosa, tal otra, si soñás con tal cosa, jugale al 53. Bueno, Freud se revolcaría en su tumba pensando que su teoría sobre los sueños y las producciones oníricas, que son una manifestación tan rica, bueno, el sueño tiene, vos sos la soñante, vos lo armaste el sueño. Vos creaste las escenas, los diálogos, la angustia, la persecución, si alguien te persigue, si es un sueño lindo, hasta si es un sueño erótico que te encanta y justo se termina cuando es el mejor momento. Maravilloso estabas en esa situación y de pronto aparece una segunda represión que no solamente es el despertar, sino el despertar y no acordártelo. Claro, te acordás en el momento. Y después fue reprimido. Pero parece que inmediatamente hay una compuerta que bloquea totalmente. Bien. Esa represión que aparece ahí es un proceso intrapsíquico, ¿sí? Incluso tenemos sueños. A ver, les digo a vos y a las personas que están acá, nosotros tenemos sueños o fantasías, los humanos, que son irreproducibles, que nos dan mucha vergüenza. En cambio, en el ámbito de un dispositivo analítico, todo eso es absolutamente trabajable, porque nadie es cuestionado por lo que dice, hace, sino que uno tiene que saber que no le podemos inventar un sufrimiento al sujeto, sino si él lo trae como sufrimiento. Entonces, si de pronto alguien dice, bueno, la verdad que yo tengo mucha vergüenza de contar estas cosas que me pasan porque sueño permanentemente con cosas medio, qué sé yo, incestuosas. Sí, o escabrosas. O escabrosas. O que dan temor. O que tengo miedo de mí. Sí. Bueno, eso es trabajable, porque ahí hay un desplazamiento de algo que le da un formato a esa construcción onírica, ¿sí? Entonces, volviendo a... Mirá cómo estamos habitados por situaciones
que de hecho no son todas conscientes. Es mentira que nosotros somos conscientes cuando decimos, yo soy consciente de lo que hago y digo. A veces digo y hago cosas que no entiendo por qué las hago ni las digo. O las digo y tengo el modelo de repetición de decir algo que después me lo reprocho. Entonces yo tengo que pensar que ese sujeto que repite ese circuito y que después se reprocha, de algo goza en esa repetición. En todo el proceso. En todo el proceso e incluso en reprocharse y quedar en falta frente a los otros. Él cree que es frente a los otros. El peor juez que tenemos somos nosotros mismos. Es un juez implacable, el nuestro. ¡Wow! Hacemos psicoanálisis todos acá. Ahora vamos. Todos están ha sido quietos, mucha información. Todos están quietos. Mira, el estudio es... Pero en este momento todos miran, piensan y hacemos psicoanálisis. Ana. A mí... Es una manera particular de ver absolutamente el comportamiento humano y obviamente también tratar de entenderlo. Bueno, lo llamativo, digamos como una información ad hoc, es que los grandes maestros que nosotros tenemos, uno venía de la neurología y otro venía de la psiquiatría. Freud venía de la neurología y Lacan venía de la psiquiatría. Los post-freudianos, bueno, algunos siguieron las líneas del padre del psicoanálisis, otros no. Y los post-lacanianos, como hubiera dicho Lacan, yo no soy lacaniano, yo soy freudiano. Los que vengan después serán lacanianos. Pero en esa división teórica y en esa modalidad teórica, que también el psicoanálisis tiene sus detractores y sus opositores y creen más en las cosas de los pensamientos concretos, de las directivas y de introducir conocimientos que nosotros podemos... A ver, nuestros pacientes no tienen por qué saber nada de nosotros. Nosotros no tenemos por qué decirle, a mí me ha pasado, al otro le ha pasado, a alguien muy cercano, porque la neutralidad nos coloca a nosotros como en un plano en donde somos artífices de lo que nos otorga el otro. Si no nos otorga nada el otro, no podemos inventar. Ah, usted no me ha hablado nada de su padre. A ver, no habló de su padre. Y si no habló de su padre, ¿por qué es obligación que hable de su padre si su aflicción está pasando por otro lado? No introducir sentido. Ah, bueno, si a usted le pasa esto, es por esto y por esto. Entonces sale contento con su valijita de sentido, cerramos los sentidos y ese sujeto no se pregunta más nada. Entonces, oráculo. Nosotros no somos oráculos. ¿Se entiende, no? Bien ahí. Bien mi público. ¿Viste tu público? Sí, bien. Anita, realmente ha sido un placer el día de hoy hablar contigo sobre psicoanálisis, ver este lado de la realidad. Y sí, también le pasa a los periodistas, aunque todos veamos la misma escena, cada uno la ve desde ángulos diferentes. Pero lógico. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un placer. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. La verdad que fue muy cálido el encuentro. Muchas gracias, Anita. Gracias también a ustedes por haber estado del otro lado de la pantalla. Un próximo encuentro aquí en Canal 7 de Jujuy, siempre en Entre Líneas, después de las noticias del mediodía. Hasta la próxima.